recuerdo mucho y que me importa mucho es todo lo que fue mi formación, mi educación. Mi escuelita, que ya no existe, se cayó en algún terremoto, lo cual no es raro. Es una escuela muy vieja, de paredes muy anchas, pero de adobe, ubicada en el centro de Santiago. En alguna época tenía el número 1, digamos, de las escuelas de gobierno, la escuela primaria, que tenía el nombre República de Guatemala. Y que para mí fue muy importante porque no es solo la formación escolar, sino también la formación, uno puede decir, literaria, política. Me acuerdo mucho de mis maestras de primaria, una de ellas era una poetisa, escribía mucha poesía. Otra, la del jardín infantil, era alguien que bailaba flamenco, me acuerdo todavía. El director de la escuela era además un dirigente sindical del gremio de los maestros, que más de alguna vez lo tuvieron en la cárcel en los años 50. Y entonces todo eso conformaba un cierto mundo que para un niño resultaba muy rico, muy variado, era muy interesante. Además, el hecho de que por la ocupación de mis padres, que trabajaban en el gobierno, vivíamos en el centro de la ciudad y entonces siempre estábamos es como si alguien hubiera vivido frente al Palacio Nacional en el otro lado del Zócalo, ¿no? Y entonces todos los actos políticos importantes están en mi memoria infantil. El interés por las cuestiones políticas y por entender la historia. Mi madre era una militante política y en ese tiempo incluso era un partido muy activo, ¿no? El Partido Radical Chileno, que representa toda una época, hasta los años 60. Pero si no había con quién dejarnos, a mi hermano y a mí, íbamos con ella, uno de cada mano, a las asambleas del partido y escuchábamos las discusiones y todo. O sea, desde muy niños estábamos muy interesados en las cuestiones políticas y sociales. Ya en la adolescencia y en la educación secundaria y en lo que aquí se llama prepa, ya por nuestra cuenta, digamos, participábamos en la Federación de Estudiantes y en los movimientos de los años 60. Yo estaba en ese tiempo comenzando mi trabajo académico, digamos, entré a la universidad como ayudante a la Facultad de Medicina en la Escuela de Salud Pública, el Departamento de Medicina Social, un mes antes de la elección de Allende. Y entonces en esos años fueron sumamente intensos en términos de movilización por las cuestiones de salud, por un lado, la tremenda organización que alcanzó la población, ¿no? Porque es muy distinto lanzar planes y programas cuando se está tratando de motivar a la población, a cuando la población está movilizada y organizada para lograr fines que entonces pueden ser alcanzables. Hay logros importantes en el terreno incluso de la salud pública en el gobierno de Salvador Allende, y que se deben no solo a la acción del gobierno, sino al hecho de que era un momento histórico en que la población estaba movilizada, de modo que donde quiera que uno estuviera trabajando, era parte de un proceso que los movilizaba a todos. En el fútbol me fue mal, digamos, el equipo que me gustaba finalmente se fue a la segunda división, ¿no? Pero era un mundo muy rico, digamos, yo vivía a 2 cuadras de mi escuela, ¿no? Y entonces era una cantidad de actividades que le llenaba la vida a un niño fuera de las horas de clase. Teníamos no solo actividades extra como qué sé yo, los campamentos scouts y esas cosas, teníamos academias literarias, academia de arte. Era una vida sumamente llena de cosas y que además a un niño ni a su familia no le costaba un peso. Era la educación del Estado, era lo que fue una consigna en los años 30 del Partido Radical, lo que se llamaba el Estado docente, la obligación del Estado de proveer educación y de calidad. Yo no decidí, a mí me expulsaron, ahí está el decreto de expulsión del país. No. Después del golpe de Estado, estuve 1 año en un campamento de prisioneros del ejército y cuando decidieron no liberarnos en Chile, empezaron a dictar esos decretos de expulsión del país, sin juicios, sin acusaciones formales,
como dice ahí, por información que obra en poder del Ministerio del Interior, se declara personas peligrosas y se expulsa a los siguientes. Entonces yo no decidí salir del país. Hubiera salido eventualmente porque la situación era asfixiante para todo lo que era el trabajo en ciencias sociales, y de hecho, cuando fue el golpe de Estado yo estaba terminando mi maestría en Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bueno, fueron años bastante intensos como exilio, digamos, hasta que se produjo en el año 88 el plebiscito, que fue derrotado Pinochet, y que fue la primera vez que pude regresar a Chile, ¿no? En el año 88, y a partir de ahí, digamos, el mundo está tan cambiado que ya es una vida normal, pero es un país distinto. Esto es, siempre le decía a la gente, mire, esto es como estar en el cine y uno sale al baño, vuelve y la película corrió y uno se vuelve a sentar y ya no entiende nada. No es que no entienda nada, pero sí, ya es otra película, ya se ve distinto el relato, es otra historia. Y entonces, a partir de la reconstrucción del sistema político democrático en Chile, digamos, el país cambió radicalmente, pero todo el mundo es otro. O sea, Chile recuperó la democracia el año 89, 90, ¿no? Fue el último de todas las dictaduras sudamericanas, ¿no? Y lo que construyeron es un sistema político muy distinto al sistema político en el cual yo crecí. Y yo vine a México primero dentro de un programa que propuso la Fundación Ford, y ellos lo financiaron, para retornar académicos exiliados en Europa. Primera prioridad era devolverlos a sus países, pero como yo tenía prohibido el regreso, entonces me dieron la opción de buscar en América Latina una opción. Y como le decía antes, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales se había trasladado a México. Yo no vine directamente a la Facultad Latinoamericana, pero amigos, maestros y colegas míos estaban aquí en México, en la Flaxo, y muchos ya también en el Colegio de México. Entonces, en el año 79, vine por un año como investigador visitante al Colegio de México. Y estando en el Colegio de México, entonces, se abrió un concurso en este departamento. La UAM tenía ya 6 años, 5 años, ¿no? Y entonces concursé y me quedé ya definitivamente aquí. Bueno, son muchos cambios. Como le digo, la UAM estaba comenzando cuando yo llegué. Siempre digo, no había cubículos, había unos pocos salones, estaban los gallineros, el edificio central fue lo primero que se construyó. Anteayer nos acordábamos con el rector que el segundo piso del edificio central era la biblioteca, era todo el entorno del edificio. Había un establo allí en la esquina que vendía leche bronca, siempre me acuerdo, y unas vacas que venían a pastar aquí al patio de la universidad. Y si uno no estaba en clase o en alguna junta de algo, lo único que había, los que tenían cubículo eran los jefes de departamento, que estaban también en una esquina en el primer piso del edificio central. Tenían su cubículo, una secretaria que estaba fuera del cubículo en un escritorio, y había una fila de archiveros en ese entonces. Si uno no estaba en clase o en alguna junta, estaba firmado en el archivero ahí, esperando a ver qué vamos a hacer, ¿no? Bueno, sí, sabía de la sesión del colegio en que se iba a discutir, y entonces la vi por internet, que fueron 3 grandes amigos de la división. Fue Gustavo Rojas, que ahora está en Coajimalpa, que es fundador de aquí de Xochimilco, Federico Novello, que también es un profesor sumamente conocido aquí, y del departamento y del área de investigaciones que estoy, el profesor Alejandro Carrillo, que también es un gran amigo, que fue un gran promotor, digamos, del nombramiento. Y entonces sí, vi la exposición que hicieron, que fue sumamente halagüeña, y vi la discusión y la votación, finalmente, en el momento en que decidieron otorgarme el nombramiento. Bueno, es muy emocionante porque es un reconocimiento sumamente importante, ¿no? Además, no solo por ser la UAM una universidad joven, nueva, digamos, pues 45 años. Si el tango decía 20 años no es nada, para una universidad 45 años es nada, ¿no?
pero y siendo una universidad que tiene pocos rituales y pocas solemnidades, ¿no? Una de las pocas es el nombramiento de profesor distinguido, la ceremonia ahí en el salón, en la sala del Consejo Académico, es de los pocos actos solemnes de la universidad. Es algo que sí es muy emocionante, aun cuando tenga algunos rasgos de informalidad, pues es la universidad, es el sello de la UAM, ¿no? Mi familia, mi mujer y los hijos, todos estuvieron, ya son grandes, digamos, vino mi nieta más chica, pero tengo una nieta de 27 años, así que ya la familia es más un apoyo que una preocupación. Bueno, yo creo que es muy importante en los tiempos que vienen, como dije en el día del nombramiento en la sala del Consejo, que la contribución como científicos sociales permita una visión más ilustrada, mejor fundamentada y serena de los que quieren y deben intervenir en los procesos que están en curso. Creo que esa puede ser la contribución de la universidad, el proveer un análisis, ¿no?, que no sea la repetición de las consignas que vienen de fuera de la universidad, que inevitablemente tienen eco dentro de la universidad, o que incluso interpretan inquietudes que son propias de la universidad, pero que se expresan en términos de las posiciones políticas que están en juego. Todo eso creo que puede ser, digamos, mucho mejor si los investigadores de ciencias sociales proveen un marco en que el conocimiento y la interpretación de lo que ocurre, ¿no?, sea mejor comprendido. En 1980, Ricardo Yoselevsky ingresó a la UAM como profesor del Departamento de Política y Cultura. Desde entonces ha desarrollado una prolífica labor como profesor e investigador de nuestra universidad. Su trayectoria docente está asignada por el compromiso de formar nuevo talento especializado, 2 veces reconocido con el Premio a la Docencia en 1992 y 1994. El nombramiento de Ricardo Yoselevsky como profesor distinguido no solamente habla de su capacidad, de su trabajo, de su tenacidad, de su mente lúcida para entender los problemas de la política.